Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con el tema de archivos, que es el tema de esta tercera parte del curso, y vamos a continuar trabajando con la información que nosotros podemos extraer de estos archivos. En la clase anterior nosotros vimos cómo crear un archivo de texto y cómo leer la información de ese archivo de texto. En esta clase vamos a expandir un poco más ese estudio y vamos a ver cómo podemos trasladar nosotros la información que tenemos en un archivo a, a una lista, digamos, en dos dimensiones que nosotros podamos manipular, igual a como hemos manipulado las listas hasta el momento. Pero la clase de hoy la vamos a iniciar creando nosotros nuestro propio archivo fuera de PyCharm o fuera de Python. Y eso es porque en la mayoría de las aplicaciones, cuando nosotros trabajamos con archivos, lo hacemos con archivos que ya existen. Es decir, con archivos que alguien más creó y cuyos datos a nosotros más bien nos interesa analizar y no tanto generar. Entonces, para la práctica de hoy vamos a generar nuestro propio archivo de trabajo, o nuestro propio archivo de texto en este caso, fuera de Python, y para eso vamos a usar en este caso el bloc de notas. Entonces vamos a ingresar aquí al bloc de notas o al notepad, y dentro del bloc de notas nosotros vamos a crear nuestro archivo. Entonces vamos a definir una forma en la que nosotros queremos guardar la información en este archivo. Por ejemplo, nosotros podemos escribir un 1 y vamos a escribir el nombre de una persona, digamos Luis Fernández Gómez. Ok, noten que estoy poniendo 1, nombre, primer apellido, segundo apellido. Después voy a poner la edad, digamos 52, y voy a escribir la estatura, digamos 1.7 metros. Ok, la idea de este archivo es nosotros colocar la información de las personas que van a ser invitadas, por ejemplo, a una actividad. Entonces aquí lo que tenemos es los datos de un cierto número de personas que van a participar en una actividad. Entonces estamos registrando su nombre, sus dos apellidos, su edad y su estatura en ese orden, ¿verdad? Entonces voy a agregar un segundo nombre y voy a poner entonces vamos a ver, Tatiana Vargas Matamoros. Ok, la edad de Tatiana es, digamos, 35 años y la estatura es 1.73. Ok, voy a agregar un tercer participante. Entonces voy a poner Laura Trejos Carvajal. Edad, digamos, 42 años y estatura 1.67 centímetros. Voy a agregar un cuarto registro. Digamos, voy a poner Carlos Loría Gamboa. Edad de Carlos, digamos 27 años y estatura 1.76. Ok, quinto registro. Vamos a poner aquí a Rebeca Dengo Ocampo. Edad, digamos, 38 años y estatura 1.72. Ajá. Ok, voy a poner un sexto registro y voy a colocar entonces Adriana Cascante Vindas. Ok, tiene 25 años y la estatura es 1.69 centímetros. De acuerdo, entonces vean que tengo estos 6 registros y estos van a ser los registros de mi archivo en este momento. Entonces voy a salvarlo.
le voy a decir File, le voy a decir Save As o salvar como, y vamos a ir a buscar la carpeta de esta donde tenemos el proyecto de PyCharm, y lo voy a salvar en mi carpeta de preprogramas y le voy a poner a este archivo invitados. Recuerden que el archivo se va a salvar por defecto con la extensión txt, por lo tanto aquí mantenemos pues el txt. Listo. Entonces si a ustedes no les aparece la extensión aquí del archivo, no se la escriban, sino que déjenlo nada más como invitados y se aseguran que aquí aparezca la extensión .txt, que es con la que se va a guardar el archivo. En mi caso es que yo tengo la computadora configurada para que me muestre las extensiones de los archivos, por lo tanto a mí me aparece el txt. Si a ustedes no les aparece, nada más colocan invitados y que aquí aparezca pues seleccionado la opción txt. Listo, lo vamos a salvar y ya tenemos nuestro archivo creado con 6 registros, en este caso 6 invitados para nuestra actividad. Entonces voy a cerrar acá y ahora nos vamos a pasar a PyCharm. Ok, entonces vean que ya estoy en PyCharm y vamos a crear un archivo de código, en este caso nuevo, donde vamos a utilizar la información que acabamos de colocar en nuestro archivo de texto para realizar pues presentaciones de la información en tablas y presentación de la información en gráficos. Entonces voy a crear un archivo nuevo aquí, voy a seleccionar mi proyecto, le voy a dar clic derecho, vamos a decirle nuevo y vamos a ir a Python File. Este archivo se va a llamar archivos-listas, ¿verdad? Porque vamos a vincular archivos con listas. Vamos a ver, ahí nos salió un guión, sería archivos-listas. Ok, le vamos a dar enter. Perfecto, entonces aquí vamos a trabajar nosotros y vamos a colocar nuestro encabezado como de costumbre. Vamos a ver. CI-0202, principios de informática, sesión de práctica con archivos, voy a poner listas y gráficos, que vamos a usar ambas. Entonces vamos a poner aquí una breve descripción de nuestro programa. Entonces vamos a poner en este programa se lee la información sobre los invitados a una actividad y se muestra dicha información en la forma de gráficos, bueno, en la forma de listas, vamos a poner en la forma de tablas, esa es la palabra correcta, en la forma de tablas y gráficos. Voy a poner aquí la información del archivo, se carga en una lista en 2 dimensiones. Ok, y vamos a poner acá, igual que siempre, estudiante. Voy a poner mi nombre y voy a poner acá versión, que esta es la versión 01. Listo, ya tenemos nuestro encabezado. Ahora, cuando nosotros trabajamos con archivos, la idea es únicamente abrir el archivo mientras nosotros sacamos la información. Una vez que nosotros sacamos la información del archivo, ya Python puede cerrar el archivo, puede cerrar ese recurso
y continuamos nosotros en nuestro programa manejando la información del archivo en otra estructura, que en este caso sería en una estructura de lista en 2 dimensiones. Los archivos son normalmente recursos de una computadora y puede hacer que hayan varias aplicaciones necesitando ese recurso al mismo tiempo, digamos, necesitando leer ese archivo al mismo tiempo. Por lo tanto, no es conveniente mantener un archivo abierto durante toda la ejecución de un programa. La idea es únicamente abrirlo para sacar la información y una vez que hemos sacado la información cerramos el archivo y devolvemos el recurso, de tal manera que cualquier otra aplicación pueda hacer uso de ese archivo en cualquier otro momento. De tal forma que entonces necesitamos nosotros conocer la forma en la que podemos pasar la información del archivo a una estructura temporal, que en este caso sería una lista. Si nosotros modificamos esa lista, después también podríamos guardar esa nueva información en un nuevo archivo. Entonces no habría ningún problema. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en este programa es que vamos a crear una lista vacía en 2 dimensiones para colocar la información del archivo. Recuerden que nuestro archivo nosotros lo creamos con varias filas y con varias columnas. Nosotros utilizamos el separador espacio, ¿verdad? Nosotros dejamos un espacio como separador y entonces vamos a usar eso para entonces colocar nosotros la información de manera ordenada en nuestra lista. A la lista yo le voy a llamar lista invitados. ¿Ok? Y es una lista en 2 dimensiones. Y la creo vacía para que inicialmente pues nosotros no tengamos ninguna información y más bien que nosotros coloquemos la información del archivo en esa lista. Entonces ahora vamos a pasar a leer el archivo y a colocar la información en la lista. De acuerdo, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a abrir el archivo. Abrir el archivo y pasar la información a la lista en 2 dimensiones. Ok. Entonces recuerden que para nosotros abrir el archivo tenemos que utilizar la estructura with, ¿verdad? Entonces sería with, colocamos open, tenemos que darle el nombre del archivo que nosotros que nosotros habíamos salvado hace un momento, que se llamaba invitados.txt. Este archivo invitados.txt tiene que incluir la extensión y tiene que estar en la misma carpeta donde nosotros tenemos nuestros archivos de código. Véanlo aquí donde está, a mano izquierda, aquí aparece invitados.txt, entonces lo podemos utilizar. Y lo otro que tenemos que indicarle es el modo. Vamos a leerlo en modo lectura, nada más. Por lo tanto, ponemos modo R y le tenemos que dar un alias a este archivo. Yo le voy a llamar en esta ocasión, digamos, archivo. Entonces, with open invitados.txt, mode R as archivo. Y entonces ya aquí Python nos abre el archivo. Entonces ya ahora con el archivo abierto nosotros podemos empezar a extraer la información y lo vamos a hacer igual a como lo hicimos en la clase anterior. Vamos a ir fila por fila, es decir, registro por registro, pero vamos a utilizar una propiedad adicional que nos permite hacer el cambio de la información a la lista de manera más fácil. Entonces vamos a poner aquí leyendo los registros o las filas, vamos a poner aquí leyendo las filas del archivo de texto. Ok, y recuerden que tenemos que irlas leyendo una por una. Entonces vamos a utilizar una
estructura for, y vamos a decir for registro en archivo, que es nuestro alias para el archivo de texto, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vamos a ir pasando, o pasamos cada fila del archivo. Voy a ponerle entre paréntesis registro a la lista en 2 dimensiones. Recuerden que ya nosotros tenemos la lista creada. Nuestra lista se llama lista invitados. Entonces ahora vamos a leer una fila del archivo y vamos a agregarle esa fila a nuestra lista en 2 dimensiones. Todo dentro del ciclo for que tenemos acá, porque hay que hacerlo fila por fila. Entonces vamos a poner, digamos, fila nueva, que es una variable, va a tener el resultado de archivo, perdón, de registro.split, y no le damos ningún criterio adentro. Entonces, lo que va a hacer es separar nuestra fila del archivo, nuestra fila actual, en todos sus componentes, utilizando el espacio como separador. Y esos componentes los va a constituir en una lista simple que se va a llamar fila nueva. Entonces, bueno, podemos poner este comentario aquí más bien leyendo una fila nueva del archivo. Voy a ponerlo en registro. Voy a quitar esta parte. Y aquí abajo es donde vamos a poner agregando fila nueva a lista en 2 dimensiones. Ok, y entonces pues lo hacemos exactamente igual a como lo hemos hecho hasta el momento. A mi lista en 2 dimensiones, que se llama lista invitados, le vamos a agregar una fila nueva que va a ser precisamente la variable fila nueva como un elemento. Y entonces de esta manera, cuando se termina de ejecutar el ciclo for, ya hemos trasladado todas las filas de nuestro archivo a la lista en 2 dimensiones. Por lo tanto, ya Python podría perfectamente cerrar el archivo y liberar ese recurso. De tal manera que la información no se perdería, porque la información ya la tendríamos disponible en nuestra lista en 2 dimensiones que se llama lista invitados. Entonces vamos a poner aquí mensaje de final de lectura, ¿verdad? Porque lo que acabamos de hacer es una lectura de información. Entonces vamos a poner aquí print y vamos a poner el archivo se leyó correctamente. Y vamos a poner un mensaje adicional por aquí arriba, mensaje de inicio de lectura de archivo. Entonces vamos a poner un print y va a ser abriendo archivo de texto, puntos suspensivos, ¿verdad? Le decimos al usuario abriendo el archivo de texto y luego decimos el archivo se leyó correctamente cuando ya hemos terminado. Bien, en buena teoría, aquí cuando ya salgamos de este ciclo with, ya deberíamos de tener nuestra información correctamente leída en el archivo, en la lista de 2 dimensiones. Y vamos a irlo a probar primero que todo. Entonces voy a poner un par de breakpoints acá y vamos a ir a ejecutar el archivo paso a paso. Perfecto, entonces voy a configurar la ejecución del archivo. Vamos a cambiar y vamos a colocar archivos listas, ok, aplicar, ok, y vamos a ir aquí a donde tenemos la opción de debug. Entonces vamos a ejecutarlo paso a paso para ver cómo nos va. Bien, entonces ya estamos aquí al inicio. Con F8 creamos la lista de invitados como lista vacía, mostramos el mensaje de que vamos a leer el archivo.
entramos al ciclo with, por lo tanto el archivo se abre y empezamos a extraer registros de ese archivo fila por fila. Entonces vean que cuando entro al ciclo for, registro trae como una sola cadena de caracteres toda la primera fila del archivo, ¿verdad? Que era 1, Luis Fernández Gómez, 52, 1.7. Entonces vamos a separar todo este registro en sus componentes y cada componente va a formar parte de un espacio en una lista simple, que es esta que se llama fila nueva. Entonces vean cuando yo ejecuto este comando split, me crea fila nueva y vean que toda la información del archivo, del registro, perdón, se separó en columnas, ¿verdad? Utilizando el espacio como separador. Entonces es un comando mucho más rápido que el anterior, donde teníamos que crear una variable para cada uno de los campos del registro. En este caso estamos pasando de una vez el registro a una lista simple, y eso nos queda pues ahora muy fácil agregárselo como una fila a lista de invitados, que es la lista en 2 dimensiones. Entonces vean que la información de Luis Fernández Gómez me aparece ya como primera fila de mi lista en 2 dimensiones, que se llama lista invitados. Vean lo que ocurre cuando pasamos al siguiente registro, que trae la información de Tatiana. La separamos en partes, convertimos esa información en una lista simple. Vean que aquí ya me aparece la información de Tatiana, y se la agregamos como una fila nueva a nuestra lista de invitados. Entonces vean que mi lista de invitados va a ir creciendo conforme nosotros le vamos agregando los registros del archivo. Este ciclo for se va a ejecutar pues cuantas veces o el mismo número de veces que registros tengamos nosotros en el archivo. Vean que en la tercera corrida estamos sacando la información de Laura, se la agregamos a la lista. En el siguiente extraemos la información de Carlos, se la ponemos a la lista en la siguiente fila. Luego vendría la información de Rebeca, se lo agregamos a la lista. Y finalmente vendría la información de Adriana. Entonces se la agregamos a la lista. Ya la información de todos los invitados me queda en mi lista en 2 dimensiones. Vean aquí donde están todos los registros correspondientes. Y por lo tanto el ciclo for ya termina de ejecutarse, porque ya recorrimos todos los registros del archivo. El archivo se cierra, pero a nosotros nos queda la información en lista invitados. Entonces mostramos el mensaje de que el archivo se leyó correctamente y el programa termina. Entonces ya con esto tenemos la primera parte, y voy a minimizar esta ventana. Y este procedimiento es en realidad el mismo para cualquier archivo de texto que nosotros tengamos que leer. Tenemos que recorrerlo fila por fila, registro por registro, e ir pasando esa información a una lista en 2 dimensiones. Pero ya de aquí en adelante lo que nosotros hagamos con esa lista es lo mismo que hemos trabajado hasta el momento. Podemos ordenarla, podemos mostrarla en una tabla, podemos convertirla a un arreglo y mostrar un gráfico. Podemos hacer todo lo que hemos hecho hasta el momento con listas. La única diferencia es que ya no tenemos que insertar los datos manualmente, sino que leemos los datos de un archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar la información en una tabla. Listo, entonces ahora vamos a crear aquí mismo una tabla donde vamos a mostrar la información de los invitados. Entonces vamos a poner aquí mostrar la información de la lista en 2 dimensiones como una tabla. Y entonces vamos a utilizar el formato de tabla de Pretty Table que ya habíamos utilizado anteriormente. Por lo tanto, vamos a ocupar importar la librería. Entonces aquí arriba vamos a colocar una sección para librerías. Y vamos a comenzar a insertar las librerías que vamos a ocupar. Lo primero que vamos a importar es from Pretty Table import
pretty table, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos importada la librería pretty table, por lo que entonces podríamos utilizarla aquí abajo para nuestra tabla. Aquí arriba, antes de que se me olvide, voy a colocar una división para programa principal. Ok, y este sería mi programa principal, y acá vamos a poner la parte de la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es crear el objeto de la tabla, ¿verdad? O crear la tabla en sí. Por lo que yo voy a crear mi objeto que se va a llamar tabla y lo voy a definir como pretty table, y entre paréntesis, dentro de paréntesis cuadrados, vamos a colocar los títulos de las columnas. Y aquí es donde tenemos que recordar cómo fue que nosotros guardamos la información en el archivo. Entonces, si yo le doy doble clic aquí a invitados.txt, aquí me va a aparecer mi archivo. Entonces, vean que el primero es, digamos, el número de invitado. El segundo, la segunda casilla es el nombre. La tercera es el primer apellido, segundo apellido, edad y estatura. Entonces, yo puedo poner esos mismos títulos acá. Yo puedo poner número, coma, nombre, coma, voy a poner apellido 1 para que quede relativamente corto, voy a poner apellido 2, coma, lo que seguía era edad, y finalmente en la última casilla teníamos estatura. Entonces ahí tenemos nuestros títulos para la tabla, y ahora vamos a ir a agregarle las filas a esta tabla. Entonces vamos a agregar filas a la tabla, igual que hacíamos antes, y lo tenemos que hacer en un ciclo for, ¿verdad? De tal manera que entonces tenemos que crear primero una secuencia de control, porque necesitamos recorrer toda la lista. Secuencia de control. Voy a poner aquí para recorrer lista en 2 dimensiones. Ok, mi secuencia de control sería, digamos, secuencia igual a range de len de lista de invitados, ¿verdad? Igual que antes, creamos una secuencia con las filas o con los números de fila de toda la lista en 2 dimensiones, y esa es nuestra secuencia de control. Por lo tanto, ya ahora podemos decir for i en secuencia, ¿verdad? Recuerden que i entonces va a ir controlando las filas de mi lista, y entonces vamos a poner aquí, podemos poner aquí agregar fila actual a la tabla. Entonces decimos tabla.addRow, ¿verdad? Y aquí entre paréntesis tenemos que decirle dónde está la fila que nosotros queremos agregar, que en nuestro caso la fila sería lista invitados de i. Ajá. Y lo pasamos de una vez a la tabla. Perfecto. Y entonces ya acá, cuando se termine el ciclo for, pues tendríamos todas las filas de la tabla, de la lista en 2 dimensiones, pasadas a la tabla. Por lo que entonces podríamos mostrar la tabla en pantalla. Y recuerden que eso lo logramos con un print de tabla. Y podemos poner por acá mensaje de final de la tabla, o de la parte de la tabla. Y entonces ponemos un print y le decimos la tabla
se mostró correctamente. Punto. Ok, básicamente esa instrucción es para yo poder poner un breakpoint acá y poder poner otro acá y ejecutar nada más esta parte. Ahora que lo ejecutemos paso a paso. Entonces vamos a ir a ver qué ocurre cuando ya ejecutamos este archivo. Perfecto, entonces voy a venir aquí a debug y vamos a ver el archivo corriendo paso a paso. Para esta parte ya llegamos a la parte de la tabla, ya el archivo se leyó, ¿verdad? Como hicimos hace un momento, y ya tenemos la información en la lista de invitados. Entonces vamos a crear nuestra tabla, en F8, y vamos a crear la secuencia de control y vamos a empezar a agregarle filas a esa tabla. Le agregamos la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta fila, la quinta y la sexta fila, ¿verdad? Entonces ya tenemos la tabla con la información y la vamos a mostrar en pantalla. Entonces vean que aquí tenemos la tabla con la información de los invitados. Hubo un problema con los caracteres con tilde, vean que no me los está mostrando bien, y eso pues el error se da pues a la hora de convertir el archivo a caracteres, ¿verdad? Entonces si ustedes quieren eliminarlo, pues tendríamos que ir al archivo original de invitados y quitar, digamos, las tildes a los apellidos para que no nos muestre estos problemas. Ok, eso es por el formato que estamos usando para guardar los caracteres. Perfecto, entonces vean que la información me está apareciendo correctamente en mi lista, en mi tabla, perdón. Y ahora pues también podemos hacer más cosas con esta información. Vamos a ver, yo creo que yo puedo venir aquí y puedo quitarle la tilde a los nombres. Creo que eran solo esos. Ah, bueno, aquí lo haría. Le quito la tilde. Y donde yo cierre acá, el archivo se salva, si no me equivoco. Entonces voy a detener la ejecución, voy a correrlo completo nuevamente y vean que ya no me aparecen los caracteres problemáticos. Ok, listo. Entonces voy a minimizar acá y ahora vamos a hacer otra cosa. Supuestamente, o supongan que ahora yo deseo mostrar la información de la lista en dos dimensiones ordenada con respecto a la estatura de la persona, de menor a mayor. Entonces, si nosotros queremos ordenar la información, lo único que tenemos que hacer es ordenar la lista en dos dimensiones donde tenemos la información que se llama lista invitados. Pero recuerden que nosotros ya teníamos una función para ordenar listas en dos dimensiones. Entonces nosotros podemos ir a buscar esa función y la podemos utilizar para ordenar nuestra lista. Esa función nosotros la tenemos en el archivo que se llama atletas. Entonces voy a abrir el archivo atletas que habíamos trabajado anteriormente y vean que aquí tenemos la función ordenar lista 2D, que nos permite ordenar una lista 2D en relación con una posición, es decir, con alguna columna que nosotros queramos utilizar como referencia. Entonces voy a marcar toda mi función y le voy a decir copiar con control C y me la voy a traer para mi nuevo archivo. Y aquí voy a poner una sección que se va a llamar funciones propias. Y le vamos a decir control V. Ok, y aquí tenemos entonces la función que ordena una lista en dos dimensiones con respecto a una posición de referencia. Ajá. Entonces, si nosotros quisiéramos ordenar nuestros datos, podemos venir aquí
y podemos agregar esa parte. Vamos a poner aquí, ordenando la lista en 2 dimensiones de los invitados con respecto a la estatura, y voy a poner aquí de menor a mayor. Listo, entonces vamos a ir a ver cómo funciona nuestra función propia. Y recuerden que la función lo que necesita es la lista en 2 dimensiones original y que nosotros le digamos en qué posición es que nosotros vamos a tener la columna de referencia. ¿Y ella qué nos va a devolver? Nos va a devolver la lista en 2 dimensiones ordenada, ¿verdad? Listo, entonces vamos a venir aquí abajo y vamos a poner lista, y voy a poner inf nada más, y voy a poner ord para indicar que está ordenada, y a ella le voy a asignar el resultado de la función ordenar lista 2 dimensiones, y la lista original se la pasamos como parámetro, lista invitados, coma, y vamos a ir a ver en qué posiciones que vamos a ordenar. Voy a cerrar el archivo de atletas y voy a volver a abrir el archivo de invitados. Vean que esta sería la columna 0, nombre sería columna 1, apellido, primer apellido sería columna 2, segundo apellido columna 3, edad columna 4 y la estatura sería la 5. Vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ordenar con respecto a la posición 5 de cada registro. Ok, entonces aquí tendríamos que poner un 5. Y ya de esta manera estaríamos ordenando la lista. Y si quisiéramos volverla a imprimir o volver a mostrar una tabla con la lista ordenada, pues tendríamos que copiar todo esto que tenemos acá. Entonces vamos a poner aquí, o hagamos una, bueno sí, pongámosla, voy a decirle control C y voy a pegarlo por aquí abajo, un control V. Y voy a borrar este comentario nada más. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mostrando la información de la tabla, pero ordenada con respecto a la estatura. Bien, entonces vamos a ver si esto nos funciona. Voy a poner breakpoints acá y vamos a ir a ejecutarlo paso a paso. Entonces la primera tabla se nos debería mostrar normalmente como hicimos hace un momento, y ahora vamos a ver qué ocurre con la lista ordenada. Entonces noten que aquí tenemos a Luis Fernández Gómez de primero, y cuando nosotros ordenemos la tabla, la lista ordenada va a tener a Laura Trejos Carvajal de primera, porque ella es la que tiene la estatura más baja. Recuerden que si nosotros hubiéramos querido ordenar de mayor a menor, hubiéramos tenido que alterar nuestra función, y aquí donde tenemos la función sorted hubiéramos tenido que colocar la clave correspondiente para que el orden se haga de mayor a menor, ¿verdad? Esta es la función que tendríamos que modificar. Pero en este caso estamos trabajando con ordenamiento de menor a mayor, por lo tanto no hay problema. Ahora vamos a crear la tabla nuevamente, pero ahora con tenemos un problema. Vamos a detener aquí un momentito, porque vean que aquí yo estaría creando la tabla con lista invitados, y esa no es la lista que yo quiero mostrar. Ahora la lista que yo quiero mostrar es lista inf ord, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar eso en nuestro código. Aquí ya no es lista invitados, sino que es la lista de invitados ordenada. Esa es la información que ahora queremos mostrar.
Por lo tanto, ya hice las modificaciones y vamos a ir a ejecutarlo paso a paso nuevamente. Ok, perfecto. Entonces ahora ingresamos, creamos la tabla, creamos la secuencia de control y le agregamos las filas a nuestra tabla nuevamente. Y ya ahora que las mostramos, vean lo que ocurre. Vamos a verla completa. Vean que aquí está la tabla nueva y me están apareciendo los registros correspondientes a las personas invitadas en orden de estatura. Sin embargo, estos números ya no están coincidiendo bien en la lista de personas ordenadas, porque Luis ahora es el tercero, mientras que Laura, que antes estaba en tercera, ahora está de primera. Adriana, que era la sexta, ahora está de segunda. Entonces, estos números, esta numeración de aquí, no nos está coincidiendo bien. El resto de la información sí está bien, porque tenemos nombres con apellidos, con edades y estaturas correctamente alineados, pero ahora lo único que cambió fue el número en el que están dentro de la tabla. Entonces tenemos que corregirlo. Ok, entonces para corregirlo yo voy a detener aquí la simulación y podemos hacerlo de diferentes maneras. Una vez que nosotros hemos ordenado la lista, podemos agregar una parte para corregir la numeración de los registros. Y vean cómo lo podemos hacer. Podemos crear un ciclo for y vamos recorriendo la lista de invitados ordenada y le vamos colocando el número correcto a cada uno de los registros en el campo de número, que esa es la forma, digamos, más fácil y más rápida de hacerlo. Entonces, podemos traernos la secuencia de control para arriba. Voy a darle control X y la voy a pegar aquí arriba con control V. ¿Por qué? Porque la secuencia de control me va a servir tanto para corregir la numeración de los registros como para agregar los registros o las filas a la tabla. Estamos basándonos en la misma lista en 2 dimensiones, por lo tanto podemos usar la misma secuencia de control y por lo tanto la definimos únicamente una vez. Entonces voy a crear aquí un ciclo for para corregir la numeración de los registros en la lista ordenada. Esa es la clave. Entonces vamos a crear un ciclo for y vamos a crear i. Entonces for i en secuencia vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos corrigiendo numeración, corregir numeración de cada registro o de cada fila, como ustedes gusten, ¿verdad? Cada fila es un registro, entonces lo podemos poner así. Ahora, ¿qué es lo que queremos corregir? Queremos corregir el dato en lista ordenada que está en la posición 0 en cada una de las filas, porque esto se nos desordenó, ¿verdad? Al nosotros ordenar y mover las filas de un lado para otro, de arriba para abajo, esta numeración ya no coincide. Entonces vamos a colocar una numeración nueva. Entonces podemos decir que lista de invitados ordenada en su fila I y en su columna 0, que es donde aparece el número, ¿verdad? Le vamos a asignar un nuevo valor. Por lo tanto, vamos a usar el igual. ¿Y cuál va a ser ese valor? Ese valor debería de ser el mismo valor de I, porque I es el que me lleva el control de los registros, ¿verdad? Es el índice. Entonces yo puedo utilizar el mismo índice para corregir esa numeración. Y entonces una vez que la tenemos la numeración corregida, pasamos a mostrar la tabla. Entonces vamos a ver si esto nos funciona tal y como lo estamos diciendo. Voy a ejecutar el programa esta vez completo para ver los cambios. Vean que aquí me aparece la lista desordenada tal y como la leímos del archivo. Y aquí nos está apareciendo la lista ya ordenada con respecto a estatura.
pero vean que la primera fila nos quedó con 0 y la última nos quedó con 5. Si nosotros queremos que nos quede del 1 al 6, igual que estaba la primera, pues entonces vamos a tener que hacerle un arreglo. Y en vez de asignarle i, le vamos a asignar i más 1. Ajá. Entonces vean que aquí donde yo lo corro nuevamente, me aparece la numeración corregida, pero ahora los registros están ordenados en mi tabla. ¿De acuerdo? Y entonces de esa manera podemos tener ya los datos ordenados de menor a mayor, por ejemplo, en nuestra tabla. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a continuar con la siguiente etapa de nuestro programa, porque resulta que ahora queremos hacer un gráfico de barras y queremos mostrar, por ejemplo, la estatura de cada uno de los invitados en relación con su nombre, ¿verdad? Y vamos a hacer un gráfico de barras como los que hicimos anteriormente, pero ahora utilizando la información que extrajimos del archivo. De acuerdo, entonces voy a poner acá una sección que se va a llamar generando una gráfica o un gráfico de barras con las estaturas. ¿Ok? Y vamos a estudiar varias cosas interesantes que todavía no hemos aplicado de los arreglos. Recuerden que para generar nosotros un gráfico necesitamos llamar a la librería NumPy y a la librería Matplotlib. Entonces vamos a ir arriba y vamos a importar esas librerías de una vez. Entonces vamos a poner aquí import matplotlib.pyplot as plt y ahí tendríamos matplotlib y luego importamos numpy as np. Bien, entonces ya las tenemos. La información que nosotros tenemos hasta el momento que leímos del archivo está en una lista en 2 dimensiones que la tenemos tanto desordenada como ordenada. Yo ahorita pues voy a utilizar la lista ordenada para que el gráfico se vea ordenado, pero ustedes también podrían utilizar la desordenada si ustedes quieren. Lo que pasa es que para nosotros tener los gráficos nosotros necesitamos que la información esté en arreglos, no que esté en una lista. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pasar o convertir, mejor pongámosle convertir lista en 2 dimensiones en arreglo. Ajá. Que son tipos de datos pues ligeramente diferentes. El arreglo nos sirve a nosotros para utilizarlos con Matplotlib. Entonces voy a crear arreglo invitados, ¿verdad? Para que no se me olvide, arreglo invitados igual a np.array ¿de quién? Bueno, pues de mi lista invitados ordenada de una vez. De hecho, podemos cambiarle el nombre a esto y ponerle arreglo in ord, ¿verdad? Para que coincida y sepamos que también es un arreglo ordenado. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí deberíamos de tener nuestra información como un arreglo. Y vean que aquí ya me aparece NumPy como activa. Ahora, eso nos genera una matriz, ¿verdad? En realidad lo que estamos creando es una matriz porque estamos convirtiendo una lista en 2 dimensiones en un arreglo y ese arreglo también va a tener 2 dimensiones. El asunto es que ya a partir de ese arreglo nosotros podemos extraer la información que nosotros vamos a graficar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a graficar? Vamos a graficar el nombre de la persona contra su estatura.
Entonces ocupamos extraer el nombre de nuestro arreglo y ocupamos extraer las estaturas. Entonces vean qué fácil que podemos hacer ahora eso, ya que tenemos la información en la forma de un arreglo. Vamos a extraer columna, vamos a ponerlo así, columna de nombres del arreglo. Entonces yo voy a crear un nuevo arreglo que se va a llamar nombres y vean cómo lo voy a extraer. Los nombres de las personas están en la columna 1 de mi lista en 2 dimensiones, por lo tanto también están en la columna 1 de mi arreglo en 2 dimensiones. La gran ventaja con el arreglo es que nosotros lo podemos direccionar completamente. Entonces yo puedo extraer nombres como arreglo, invitados ordenado, pero le voy a decir los datos que yo quiero extraer. Yo quiero extraer todas las filas de la columna 1, que es donde están los nombres. Y ya, de esa manera yo convierto nombres en un arreglo que tiene únicamente los nombres de las personas. Y de la misma manera podemos extraer estaturas del arreglo. Entonces yo puedo crear un arreglo nuevo que se llame estaturas, y sería en qué columna está la estatura. Vamos a ver. Columna 0 es el número, columna 1 el nombre, columna 2 el primer apellido, la 3 es el segundo, la cuarta es la edad, la quinta columna es la de estaturas. Entonces yo voy a llamar a arreglo invitados ordenado y voy a extraer todas las filas, pero de la columna 5, ¿verdad? Que nosotros dijimos que esta era la 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estaríamos bien. Y aquí voy a poner por mientras un print. Voy a poner print información extraída. Nada más para poder poner un breakpoint, porque necesito mostrarles a ustedes algo muy importante en relación con estas conversiones que estamos haciendo. Y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de nosotros poder graficar la información que antes teníamos en un archivo de texto. Entonces vean lo que va a pasar cuando yo ejecute el archivo paso a paso. Vamos a ir a ejecutar el archivo paso a paso. Ya estamos aquí, ¿verdad? Las otras tablas se mostraron aquí con normalidad, no hay problema. Pero ahora vean lo que ocurre. Yo voy a convertir mi arreglo en mi lista de 2 dimensiones en un arreglo. Ya lo convertí. Entonces vean que arreglo de invitados ordenado ya está en la forma de un arreglo. De ahí vamos a extraer los nombres. Entonces vean que nombres es un arreglo que contiene únicamente los nombres de las personas. Aquí está. Y ahora voy a extraer las estaturas. Y lo mismo, aquí están las estaturas como un arreglo. Sin embargo, vean esto. Yo puedo ver el contenido de un arreglo si yo vengo aquí y le digo ver como arreglo, en esta opción que está como en azul. Voy a ver el arreglo de nombres. Y entonces nombres me aparece de esta manera. Entonces vean que yo tengo Laura, Adriana, Luis, Rebeca, Tatiana y Carlos. Puedo cerrar acá. Si yo hago lo mismo con estaturas, vean que las estaturas me aparecen también de esta manera. Sin embargo, ¿qué significa cuando me aparece así como en negro? Significa que están cargadas en un arreglo, pero aún son caracteres, todavía no son números. Y nosotros para crear un gráfico ocupamos que estos no sean caracteres, sino que sean números. Ocupamos convertirlos a números. Y entonces necesitamos hacer un cambio.
Por lo tanto, voy a detener acá la simulación, la depuración, y vamos a ir a convertir el vector de estaturas en números. El vector de nombres se puede quedar perfectamente como caracteres porque son nombres, son palabras, pero las estaturas las ocupamos pasar a números, y entonces van a ver la función que vamos a utilizar. Entonces voy a agregar acá una sección donde vamos a poner pasando estaturas a números flotantes. Muy importante, ¿verdad? Porque si no vamos a tener problemas a la hora de graficar. Y entonces vean cómo lo hacemos. Vamos a reescribir estaturas. Entonces estaturas va a tomar el valor de estaturas, y vean aquí el truco. Tenemos que usar un método que se llama ASType, y entre paréntesis tenemos que darle el tipo de dato al que nosotros queremos convertir las estaturas. Pero como estamos trabajando con arreglos de NumPy, tenemos que especificar el tipo de dato flotante de NumPy. Por lo tanto, tenemos que usar np.float, digamos 64. Y de esa manera estaríamos convirtiendo las estaturas, que antes venían como cadenas de caracteres, a números flotantes en precisión de 64 bits. De acuerdo, entonces voy a correrlo de nuevo con el depurador para que ustedes vean las diferencias. Entonces vamos a depurarlo y vamos a ver las diferencias. Ok, entonces llegamos acá y con F8 voy a crear los arreglos, extraigo los nombres, extraigo las estaturas y convierto las estaturas a flotantes. Entonces vean que cuando yo vengo acá y le doy ver estaturas como arreglo, ya no me aparece la caja negra que veía antes, sino que me aparecen los números, y ahora sí como números flotantes, ¿verdad? Y vean que todos tienen precisiones significativas. Entonces ya de esta manera tenemos nuestro arreglo de estaturas como números, y ya podemos entonces trabajar lo demás del gráfico. Entonces voy a detener acá y vamos a continuar con el gráfico. Entonces, ya ahora que tenemos la información y como vamos a hacer un gráfico de barras, ocupamos crear el arreglo de posiciones. Arreglo de posiciones. Entonces vamos a crear posición o posiciones y lo vamos a definir como np.array. No, sería np.arrange, ¿verdad? Y el número de posiciones sería el número de personas que nosotros tenemos que mostrar. Entonces podemos poner len de nombres, ¿verdad? Entonces de esa manera creamos un arreglo con números enteros desde 0 hasta la máxima posición, que sería el número de personas que nosotros tenemos menos 1. Y ya ahora entonces podríamos crear el gráfico de barras. Gráfico de barras, entonces llamaríamos a plt.bar, ¿verdad? Y ponemos posiciones, coma, estaturas, que es lo que nosotros estaríamos mostrando. Y recuerden siempre colocar la instrucción para mostrar el gráfico en pantalla, donde entonces utilizaríamos plt.show. Bien, vamos a ver si esto funciona bien. Voy a cerrar aquí un momentito lo de invitados porque ya eso no lo estamos usando, y vamos a ir a depurar nuevamente el programa, y pues después vamos a empezar a darle formato a ese gráfico para que se vea mejor. Entonces acá voy con F8, vean que convertimos las estaturas a números flotantes, creamos posiciones y lanzamos el gráfico. Y vean que aquí tenemos el gráfico de barras con las estaturas de los invitados. Ok, entonces
Por ahí vamos bien y el programa se termina. Entonces, ahora, el gráfico se está mostrando bien, pero necesita que le demos formato, es decir, que le pongamos nombres a los ejes, que pongamos los títulos de cada barra y que eventualmente le cambiemos el color o le cambiemos el nombre del cuadro de gráfico, el tamaño, perdón. Entonces vamos a ir a hacer eso. Entonces vamos a ver, voy a colocar primero aquí donde dice bar, voy a colocar la clave alfa igual para hacer las barras un poquito más, menos, digamos, con un color menos sólido. Voy a usar, digamos, alfa en punto 7, voy a cambiarles el color y los voy a poner en color, digamos, verde, por decir algo, y luego vamos a empezar a darle formato del gráfico. Lo primero sería colocar las etiquetas, o sea, los nombres debajo de cada barra. Entonces vamos a utilizar plt.xtics, ¿verdad? Y vamos a sustituir posiciones con nombres. Ajá, para mostrar los nombres. Recuerden que los nombres ya los habíamos extraído de nuestro arreglo original. Ok, y vamos a ponerle título a los ejes. Entonces vamos a poner plt.xlabel y pondríamos el nombre de la persona. Luego vamos a ponerle título al eje Y, entonces sería Y-label, y el eje Y sería la estatura en metros. Vamos a ponerle un título al gráfico. Entonces vamos a poner acá estatura de las personas invitadas. Perfecto, y entonces ya con esto tendríamos pues un gráfico bien presentado. Voy a quitar los breakpoints y vamos a ejecutar el archivo completo para ver cómo nos aparece el cuadro de gráfico. Entonces vean que ya tenemos un gráfico mucho más presentado y nos aparecen entonces los nombres de las personas en orden, ¿verdad? Está de menor a mayor y sus respectivas estaturas. Entonces voy a cerrar por acá y el programa se va a terminar. Entonces ahora pues simplemente le vamos a dar como un retoque al programa completo para que entonces cada una de estas secciones se ejecute en una ventana limpia, en una ventana separada. Entonces vamos a ir a traernos algunas cosas de archivos previos. Voy a ir, por ejemplo, a depreciación y me voy a traer la función de borrado de pantalla. Voy a hacerle control C y me la voy a traer a mi nuevo archivo. Voy a hacer control V. Pero para que esa función trabaje bien necesitamos importar la librería OS, ¿verdad? Para que la función de borrado de pantalla nos funcione. Listo. Entonces, voy a crear una especie de encabezado para nuestro programa principal. Entonces voy a utilizar voy a crear un encabezado. Vamos a poner crear y mostrar encabezado de sección. Y entonces ponemos con prints, igual que hemos hecho siempre, y vamos a crear un encabezado. Ok, y voy a poner aquí print nuevamente y voy a poner dos asteriscos y voy a poner acá trabajando con archivos de texto y con listas. Y voy a tratar de que quede centrado
para que se vea bien. Y aquí voy a poner print otros dos asteriscos y voy a poner la sección. Voy a poner acá abriendo archivo y extrayendo o leyendo y leyendo información. Abriendo archivo y leyendo información. Ok, más o menos acá lo voy a dejar. Y entonces con un print por acá voy a cerrar el encabezado. Y recuerden que al final vamos a dejar un salto de línea para que la información nos aparezca debajo. Entonces vamos a mostrar este encabezado, abrimos el archivo, ponemos que el archivo se leyó correctamente, ponemos un print sin nada para que nos deje una línea en blanco y vamos a poner un input. Y vamos a colocar acá, presione Enter para continuar. ¿Ok? Entonces cuando la persona presiona Enter, vamos a ir a mostrar la tabla, ¿verdad? Entonces voy a copiar mi encabezado y lo voy a pegar aquí con control V. Pero antes de mostrar el encabezado voy a borrar pantalla. Entonces voy a poner borrar pantalla sin nada entre paréntesis y mostramos el siguiente encabezado. Y en este encabezado vamos a poner información original. Información original, ¿verdad? Que es la tabla desordenada en este caso. Ok, mostramos la tabla con Pretty Table. Ponemos aquí tal vez un print sin nada por acá. Ponemos otro print por acá para dejar un espacio y volvemos a colocar input. Presione Enter para continuar. Y en la siguiente parte tendríamos que mostrar la tabla ordenada, que ya la tenemos lista, pero nada más le vamos a agregar la parte del encabezado. Voy a copiar esta parte con control C y me la voy a traer para aquí. Voy a darle control V. Borramos pantalla, mostramos un encabezado que sería información ordenada. Lo demás se muestra igual y al final pues vamos a copiar estas instrucciones con control C y la vamos a pegar acá en vez de este mensaje, control V. Entonces tendríamos ya esta parte y vendría nada más la parte del gráfico, que ahí pues podemos copiar también esto para mostrar un encabezado con el gráfico. Le decimos control C, lo pegamos aquí con control V y podemos poner acá un gráfico de estaturas. Gráfico de estaturas. Y podemos poner un mensaje. Podemos poner acá mostrando gráfico en ventana separada. Y luego podemos poner un print, bueno, podemos aprovechar y lo ponemos acá con un salto de carro y ponemos acá mensaje final y podríamos poner entonces el input y ponemos
presione Enter para terminar. Ok, entonces ya este programa pues tendría una mejor presentación. Voy a cerrar el de depreciación y voy a ejecutarlo completo para verificar que todo esté funcionando bien. Vamos a ejecutarlo por acá. Vean que me aparece la primera pantalla, le doy Enter, me aparece la segunda pantalla. Obviamente aquí no se va a borrar la pantalla, pero cuando lo ejecutemos por fuera sí. Nos aparece la tabla original, le damos Enter, se muestra la segunda pantalla, la pantalla ordenada, le damos Enter, ahí quedó como dos inputs, se aparece el gráfico y ya aquí terminaríamos el programa, ¿verdad? Ok, entonces ya estamos prácticamente listos con esta parte. Me pareció tener dos inputs seguidos, pero estoy viendo que están bien. Perfecto, entonces ya estamos listos con esta parte. Bien, me vine para acá, para la carpeta de nuestro proyecto y vamos a intentar ejecutar nuestro programa fuera de PyCharm para entonces verlo ejecutándose. Entonces vean que le voy a dar clic derecho y voy a venir aquí a Open With y le voy a decir Python. Y resulta que la ventana aparece y se cierra directamente. Señas de que tenemos un error. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos nuestro programa desde PyCharm, no hay errores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vean que donde yo ejecuto mi programa desde PyCharm, el programa se ejecuta bien. Le doy Enter, aparecen todas las pantallas y aparece incluso el gráfico y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando nosotros ejecutamos el programa desde PyCharm y nosotros abrimos el archivo, PyCharm sabe que este archivo invitados.txt está en el mismo directorio donde nosotros tenemos nuestros archivos de código. Eso PyCharm lo sabe. Sin embargo, cuando nosotros abrimos nuestro archivo desde fuera de PyCharm, resulta que Python no logra encontrar dónde exactamente es donde está nuestro archivo de datos. Es decir, dónde está el archivo invitados.txt. Entonces, para evitar que se dé este error, tenemos que hacer lo siguiente cuando nosotros ya vamos a terminar una versión de un programa que utiliza un archivo. Tenemos que dar la dirección o la ruta completa para encontrar ese archivo en la computadora. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero que todo vamos a venir aquí a donde está el archivo que vamos a leer y le vamos a decir clic derecho. Y en clic derecho le vamos a decir propiedades. Y se nos muestra esta pantalla. En esta parte es donde tenemos la ubicación del archivo. Entonces vamos a seleccionar esta parte y le vamos a decir control C, ¿verdad? Le vamos a decir control C, le damos OK, nos devolvemos a PyCharm y acá en donde viene invitado le vamos a decir control V. Y ahora vamos a hacer unos arreglos. Vamos a cambiar el backslash por el slash que va al otro lado, porque ese que nos aparece no es válido en Python. Tenemos que usar el otro. Entonces vean que lo estoy sustituyendo y muy importante, voy a agregar un backslash aquí entre preprogramas e invitados. Entonces de esta manera le estoy dando la ruta completa al archivo, a Python, para que Python sepa dónde exactamente está el archivo. Y ahora sí, entonces ya ahora que tenemos la ruta completa, vamos a intentar ejecutar el archivo nuevamente. Entonces vamos a venir aquí, archivos listas, le decimos clic derecho, Open with Python, y ya ahora Python sí encontró el archivo y entonces lo abrió correctamente. Le damos Enter
nos aparece la primera pantalla con la tabla y con la información desordenada. Le damos Enter, nos aparece la tabla con la información ordenada. Le damos Enter de nuevo, nos lanza el gráfico y finalmente cerramos el gráfico y terminamos el programa. ¿Ven? Y entonces ya ahí tenemos una aplicación completa que hace uso de los archivos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta y para que ustedes también lo practiquen. Este programa yo se los voy a poner en mediación virtual junto con el archivo de invitados.txt, y cualquier duda, cualquier detalle que ustedes no hayan entendido de esta clase, pues por favor me avisan y con todo gusto lo vemos, ¿de acuerdo? Entonces sería todo por esta sesión y nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.